La oración es uno de los aspectos más profundos y transformadores de la vida cristiana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo puede convertirse en algo más que palabras dichas en momentos de necesidad? ¿Y si hubiera una manera de orar que realmente tocara el corazón de Dios y fomentara una conexión más íntima con lo divino? En este video, exploraremos lo que el apóstol Pablo revela en Romanos 8 sobre la verdadera oración guiada por el Espíritu Santo. Prepárate para descubrir cómo esta práctica puede revolucionar no solo tus oraciones, sino toda tu vida cristiana, llevándote a una experiencia de fe más profunda y poderosa. La única forma de oración aceptable para Dios es aquella que está guiada por el Espíritu Santo. De hecho, esto va mucho más allá de nuestras oraciones. Se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana. La única vida cristiana que agrada a Dios es aquella que es conducida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo destaca esta verdad en el capítulo 8 de Romanos. En Romanos 8:14 afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nas. Esto es lo que caracteriza a una persona como hijo o hija de Dios: ser guiado por el Espíritu de Dios. Para convertirse en hijo de Dios, es necesario nacer del Espíritu de Dios. Este es el inicio del camino cristiano, la experiencia sin la cual no se puede entrar en la vida cristiana. Sin embargo, para vivir como hijo de Dios, es fundamental continuar siendo guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Muchas personas que han experimentado el nuevo nacimiento no saben realmente cómo ser conducidas por el Espíritu Santo en su vida cristiana. Esta dificultad puede volverse aún más evidente cuando hablamos de la oración. Sin embargo, más adelante en este capítulo, Pablo aplica este principio específicamente a la oración. En Romanos 8, 26, 27 escribe: de igual manera, el Espíritu con S mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Nas. Pablo nos muestra que todos tenemos una debilidad. Esta debilidad no se refiere a una enfermedad física o mental, sino que es algo inherente a nuestra vieja naturaleza carnal. La debilidad mencionada es nuestra incapacidad para saber cómo orar como deberíamos. Diferentes traducciones de este versículo presentan variaciones. Algunas dicen que no sabemos por qué orar, mientras que otras indican que no sabemos cómo orar. Ambas versiones son verdaderas. A veces creemos saber por qué debemos orar, pero aún así no sabemos cómo hacerlo. Otras veces ni siquiera sabemos por qué o cómo orar. Nos sentimos perdidos. El remedio de Dios para esta limitación es el envío del Espíritu Santo para ayudarnos. Él es el consolador, el ayudador, aquel que viene para asistirte a vivir la vida que debes y a hacer las oraciones que necesitas. Pablo enfatiza que cuando el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros, Él toma el liderazgo y a medida que nos rendimos a Él, asegura que la oración necesaria se realice a través de nosotros. Pablo usa un lenguaje muy personal al decir: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y refuerza en el siguiente versículo que Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El secreto para una oración efectiva está en volvernos hacia el Espíritu Santo, rindiéndonos consciente y voluntariamente a Él, y permitiéndole orar a través de nosotros las oraciones que realmente deben ser hechas. Pablo enfatiza que este tipo de oración puede manifestarse de diversas maneras. Una de las formas que menciona es a través de gemidos que no pueden expresarse con palabras. He estado presente en momentos en los que este tipo de oración fue otorgado a las personas. Es una experiencia conmovedora, solemne e incluso impresionante. Es importante entender que muchos de los motivos por los que necesitamos orar son demasiado profundos para expresarse con palabras comunes.
Las expresiones cotidianas de nuestra habla son insuficientes para articular todo lo que necesitamos decir en oración. En lo profundo de cada uno de nosotros hay algo más grande que nuestra mente limitada, algo que la Biblia llama nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios, desea alcanzarlo y posee sentimientos que anhelan ser expresados a Él en oración. Pero mientras estemos restringidos a lo que nuestras mentes pequeñas y frágiles consideran razonable, nuestro espíritu no puede expresarse plenamente. Una manera en que el Espíritu Santo libera nuestro espíritu para orar de manera efectiva es a través de gemidos que son demasiado profundos para ser traducidos en palabras. Esta es una forma de oración. Otra manera en que el Espíritu Santo nos ayuda es poniendo en nuestros labios la oración correcta en nuestro propio idioma, aunque no sea una oración que hubiéramos formulado por nosotros mismos. Recuerdo vívidamente la primera vez que esto me ocurrió. Yo era soldado en el ejército británico y aún no conocía personalmente al Señor Jesús. Una familia cristiana en la ciudad donde estaba estacionado me invitó, junto con otro soldado, a cenar en su casa un domingo por la noche. Cuando llegamos a su hogar, me di cuenta de que todos eran cristianos dedicados, algo que nunca había experimentado antes. Comenzaron la comida pidiéndole a Dios que la bendijera, lo cual era completamente nuevo para mí. Después del impacto inicial, disfruté de la deliciosa comida y comencé a relajarme. Al final de la comida, sin previo aviso, todos comenzaron a orar. Había unas 7 u 8 personas alrededor de la mesa ovalada, y rápidamente me di cuenta de que estaban orando por turnos, uno tras otro. Los cálculos simples me mostraron que pronto sería mi turno, y nunca había orado en voz alta, en público, en mi vida. Me paralizó el miedo. Cuando llegó mi turno, sin saber lo que sucedería, simplemente abrí la boca y salieron las palabras: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Ni siquiera sabía que esas palabras estaban en la Biblia, pero probablemente fue la mejor oración que he hecho. No puedo atribuirme el mérito. Fue el Espíritu Santo quien me dio esa oración. He mencionado 2 formas en que el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar. La primera es con gemidos demasiado profundos para ser articulados con palabras. La segunda es dándonos la oración correcta en nuestro propio idioma, incluso si no es algo que hubiéramos pensado por nosotros mismos. Aún hay una tercera manera en que el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar, a través de un idioma de oración, en una lengua desconocida. Este fenómeno se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Para algunas personas, este concepto es difícil de comprender completamente y, de hecho, no es algo que pueda entenderse del todo. Es una actividad espiritual que trasciende los límites de nuestra mente. Pero, gracias a Dios, la experiencia cristiana no está limitada a nuestra comprensión mental. Tenemos un Dios que es más grande que nuestra mente finita, y una de las formas en que nos libera de la tiranía de la mente es dándonos un idioma de oración a través del Espíritu Santo. En este idioma estamos orando de manera real, pero usando palabras que no entendemos. Nos rendimos al Espíritu Santo y permitimos que Él ore a través de nosotros lo que debe ser dicho, en un nuevo idioma de oración. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo han experimentado esto y descubren que corresponde exactamente a lo que se describe en el Nuevo Testamento. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 2, 4. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, y en espíritu habla misterios. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Nas. Entonces, ¿qué sucede cuando oramos en un idioma de oración, en una lengua desconocida? Pablo nos dice que estamos haciendo 3 cosas. Primero, estamos hablando directamente con Dios, no con los hombres. Esto por sí solo es un privilegio. Segundo, estamos hablando misterios en nuestro espíritu, cosas demasiado profundas para ser completamente comprendidas por nuestra mente. Tercero, nos estamos edificando espiritualmente a nosotros mismos, aunque nuestra mente no entienda todo lo que está ocurriendo. Espero que este recorrido por el entendimiento de la oración, guiada por el Espíritu Santo,
haya iluminado la importancia de rendirnos completamente a Él en nuestra vida espiritual. Recuerda, el Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos a orar de formas que van más allá de lo que podemos expresar con palabras o comprender con la mente. Si este video ha tocado tu corazón y te ha inspirado a buscar una vida de oración más profunda y auténtica, no olvides dar like y compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más reflexiones que fortalecerán tu fe y te guiarán en tu camino con Dios. Hasta la próxima.